todas las bendiciones de nuestro amado Señor Jesús para cada una de ustedes atentas a su voz. Yo soy Elida Flores y nuevamente quiero compartir con ustedes el maravilloso Evangelio de San Juan. Hoy nos toca el capítulo 18, donde tiene profundas enseñanzas para nuestras vidas. Pero hoy quiero compartir con ustedes unos versículos. El 18:33 en adelante dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El reino, el dominio del reino del Señor, el reino de los cielos, el reino de Dios. Dice la palabra que no hay nadie que no haya dejado todo por el reino de Dios, que no haya de recibir 100 veces más ahora. ¿Por qué ahora? Porque el reino de Dios es un reino de ahora, es un reino presente. El Señor Jesús dijo en Mateo 4:17: el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor Jesús tenía razón, porque con Él vino el reino de Dios a nuestras vidas. En Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál reino? Ese dominio, esa majestad, ese poder, esa libertad. El reino de Dios se ha acercado. Esa libertad que ese reino nos da a nosotras y que podemos sentir. El evangelio que el Señor Jesús predicaba era el evangelio del reino de Dios. El Señor Jesús predicó 105 veces en los 4 evangelios sobre el reino. El reino de Dios es un reino presente, está entre nosotras, entre las que hemos nacido de nuevo. Porque así como decía acá, el Señor no es de este mundo y nosotras no somos del mundo porque somos de Cristo. El reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios llegará a su plenitud, como dice en Apocalipsis 12:10, dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ahora, ahí vamos a tener la plenitud de su reino. Si el reino de Dios no está aquí, entonces, ¿por qué dijo el Señor Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? Y si el reino de Dios no está aquí, entonces, ¿en qué reino yo he sido salvada? Porque Jesucristo dijo en Juan 3:3-5, que si yo soy nacida de nuevo, si yo no soy nacida de nuevo, yo no puedo entrar en el reino de Dios. Y si el reino de Dios no está aquí, entonces yo no he nacido de nuevo. Pero el testimonio y la razón y el fundamento de que el reino de Dios está aquí, de que yo soy salva, estoy salvada, es que estoy en el reino, como dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Y sabes qué, mi hermana? Lo que más me encanta del reino de Dios
es su potencia, su majestad, el poder, la fuerza de Dios. La fuerza de Dios en ese reino, y ese está con nosotros. El reino de Dios está aquí. El reino de los cielos se ha acercado a nosotras. El reino de Dios está, y el reino de Satanás tiembla delante del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado a nosotras. ¿Por qué? Porque una de las razones es que Dios, el Espíritu Santo, está en nosotras. Esa es una de las razones de que el reino está aquí. Y si está el Espíritu Santo, se cumple lo que dice en Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. El reino de Dios se ha acercado. ¿Y por qué el reino de Dios se ha acercado? Porque vos y yo podemos acercarnos al trono de la gracia. El reino de Dios domina, el reino domina la gracia, domina por la gracia. Cada reino es representado por tres cosas: por la corona, el trono y el cetro. Y todo reino es sujetado también por tres cosas: el rey, el dominio y la majestad. ¿Cuál es la corona de Jesucristo? El Señor Jesús, la corona del Señor Jesús, según Hechos capítulos 6 y 7, es la vida de aquellos que le aman y que han entregado sus vidas por Él. Son nuestras vidas entregadas a Él. La primera persona que murió, el primer mártir, el primer testigo con sangre fue Esteban. Y Esteban quiere decir corona. Cuando a Esteban le estaban matando apedreado, de repente él dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. ¿Por qué? El Señor Jesús se levantó del trono, de aquel trono que el profeta Isaías 16:5 dijo que iba a levantar un trono en el tabernáculo de David. Y les quiero leer Isaías. Que quería levantarnos un tabernáculo, el tabernáculo de David. El tabernáculo que no era como el tabernáculo de Moisés y tampoco como el tabernáculo de Aarón. El tabernáculo de Aarón tenía ceremonias, tenía procesiones, protocolo, que era y cuando era necesario acercarme, y tenías que hacerlo bien porque si no morías. El tabernáculo de Aarón es semejante a la religión que muchos tienen hoy en día. Tienen protocolos, tienen reglas, pero no tienen a Dios. No tienen cercanía con el Dios de abundante gracia. Porque, porque eso es lo que aprendemos del trono de David. Él tenía en el centro de su tabernáculo el arca, que representaba la presencia de Dios. El arca que Moisés tenía, lo tenía detrás de una cortina. El arca de Aarón solo se acercaba con protocolos. Sin embargo, David no necesitaba nada de eso. ¿Por qué no? Porque David tenía una relación íntima con el Señor. Tal vez algunos tengan una religión y no una relación con Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que da testimonio de que nosotras tenemos una verdadera relación con nuestro Dios? Primero,
una vida de oración, intimidad con el Señor, amar su presencia. Segundo, interés, amor por su palabra. Y tercero, amor por la iglesia, amor por congregarme. Eso es la evidencia de que el reino de Dios está en mi vida. En Mateo 25:34 dice que la herencia de un cristiano es el reino de Dios. Y la segunda herencia de los cristianos, según Hechos 20:32 y Primera de Pedro 3:7, es la gracia. La corona del Señor Jesús es el amor, el cariño, la cercanía, ese dulce amor que cada una de nosotras le tenemos a nuestro amado Salvador. El reino de Dios está aquí. Primero, porque por Jesucristo. Segundo, por su palabra. Y tercero, por su Espíritu Santo. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios no es de este mundo. El reino de Dios son para aquellas personas, para nosotras que hemos nacido de nuevo y tenemos esa comunión, esa cercanía con el Señor Jesús, porque Él vino a traernos el reino de Dios a nuestras vidas. Gloria al Señor Jesús.